Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy vamos a meternos con un tema médico súper relevante, ¿no? Especialmente si hablamos de deportes. La lesión del ligamento cruzado anterior, el famoso LCA. Tenemos aquí unos extractos muy interesantes de lesiones y reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y la idea es, bueno, desglosar lo más importante, qué tan común es, cómo se presenta y cómo se arregla, digamos. ¿Empezamos? Perfecto. A ver, empecemos con la frecuencia, la epidemiología. Es llamativo, ¿eh? La incidencia general es como 1 cada 3,000 personas. Pero ojo, que sube a 1 por 1,750 si nos fijamos en la gente de 15 a 45 años, o sea, la población más activa. Así que no es algo raro. Y suele pasar por esos giros, esos traumatismos en el deporte. De hecho, algo muy gráfico que comentan es que mucha gente dice que escuchó un pop, un chasquido clarito en el momento. Uf, suena fuerte. Sí, ese pop es un clásico casi. Y hablando de epidemiología, hay un factor de riesgo que es clave, la diferencia por género. Fíjate que los estudios dicen que para la misma actividad deportiva, las mujeres tienen entre 2 y 4 veces más riesgo de romperse el LCA que los hombres. Es una diferencia importante, ¿eh? Y se investiga mucho por qué. ¡Wow! De 2 a 4 veces más. Es un montón. Ese dato es impactante. Y bueno, eso nos lleva a la anatomía patológica, o sea, a cómo se ve la lesión en sí. Y aquí la cosa se pone interesante. ¿Es igual en todas las edades? No, para nada. Aquí hay diferencias bien marcadas. En los adultos, lo más común es que el ligamento se suelte del fémur, digamos, una desinserción femoral, o que se rompa en medio, una ruptura intrasustancia, como le llamamos. En las resonancias a veces se ve como tumbado, ¿sabes? Pierde la tensión, la continuidad. Ah, claro, como si estuviera flojo. Exacto. En cambio, en niños o adolescentes, que todavía tienen los huesos en crecimiento, el patrón es otro. Ahí es más frecuente una abulsión ósea tibial. Abulsión ósea tibial. ¿Qué es eso? Significa que el ligamento, al romperse, arranca un pedacito del hueso de la tibia, de donde se agarra. Y esto es importante porque, claro, como tienen las placas de crecimiento activas, a veces la cirugía tiene que ser diferente para no dañarlas, algo que en adultos no es la prioridad principal. Entiendo, o sea que si el esqueleto es maduro o no, cambia totalmente cómo se rompe. Muy, muy interesante eso. Y hay otra cosa, un hallazgo muy específico, casi como una firma de esta lesión, la fractura de Segond. Es una fracturita, una abulsión chiquita en el borde de afuera de la tibia, abajo de la rodilla. Suele ir junto con una subluxación, como un desplazamiento de la parte externa de la tibia. Y lo importante es que se considera patognomónica. Patognomónica. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Pues, en la práctica significa que si un médico ve esa fracturita de Segond en una radiografía, es casi seguro que el LCA está roto. Es una señal muy, muy fuerte, muy específica. Entendido. O sea, ves la fractura de Segond y ya sabes, casi seguro, rotura de LCA. Y bueno, una vez que se confirma la rotura, por esta señal o por otras pruebas, ¿qué opciones hay? ¿Cómo se reconstruye? Supongo que hay que poner algo en lugar del ligamento roto, ¿no? Correcto. La reconstrucción es lo habitual y se basa en usar injertos para hacer un ligamento nuevo. Hay, digamos, dos grandes tipos de injertos. Primero, los autoinjertos. Injertos. Sí, que usan tejido del propio paciente. Los más comunes son la plastia HTH, que es hueso-tendón-hueso. Se saca la parte central del tendón rotuliano con un pedacito de hueso de la rótula y otro de la tibia. Eso suena a que se toma una parte importante del propio cuerpo, ¿no? Sí, es una estructura fuerte, sí. La otra opción común de autoinjerto es usar los tendones isquiotibiales, los IT. Son los tendones de atrás del muslo, los de la corva, que se dice a veces. Y me imagino que usar tejido propio tiene la ventaja de que no hay rechazo, ¿cierto? Aunque quizás, bueno, molesta un poco más donde lo sacaron, ¿no? Esa es una consideración, claro. La otra gran familia son los aloinjertos. Ah, los de donante. Exacto. Vienen de un banco de tejidos. La ventaja es que no tocas nada más del paciente, digamos. Y hay más variedad.
Pueden ser HTH o isquiotibiales de donante, pero también se usan otros tendones, como el tibial anterior, el peroneo, hasta del tendón de Aquiles. Queda claro. O tejido propio o de donante, y con distintas opciones en cada caso. Entender esto es fundamental, porque seguro que influye en cómo es la recuperación, ¿no? Y en cuándo se puede volver a la actividad, algo clave para cualquiera que pase por esto. Entonces, resumiendo un poco, vimos que el LCA se rompe bastante seguido, sobre todo en gente joven y deportista. Que hay una diferencia de riesgo grande entre hombres y mujeres. Que no se rompe igual en adultos que en niños. Que la fractura de Segond es como una señal de alarma muy clara. Y que para arreglarlo se usan autoinjertos, como el HTM o los isquios, o aloinjertos de varios tipos. Exactamente. Y si pensamos en el panorama completo, elegir qué tipo de injerto usar es una decisión súper importante en el tratamiento. Es complejo, ¿eh? Depende de la edad, de cuánto deporte hace la persona, de lo que prefiere el cirujano, bueno, de muchos factores que ya se escapan un poco de esta revisión inicial. Y esto, fíjate, nos deja pensando en algo importante, ¿no? Con esta frecuencia tan alta de lesiones, sobre todo en atletas jóvenes, y esa diferencia tan marcada de riesgo por género que comentábamos, ¿qué se podría hacer? O sea, ¿qué se está investigando sobre prevención? Habría que pensar en estrategias distintas quizás, más específicas para mujeres, para intentar bajar ese riesgo diferencial. Es un tema para seguir explorando, sin duda.